El día de hoy voy a hablar acerca de Juan 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 1? Que es el comienzo de todo, que es el verbo hecho carne. ¿Ok? Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, dice, el verbo estaba con Dios, y por ella fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces podemos acá ver en el principio que el verbo ya existía. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. Entonces, en el principio la palabra estaba con Dios. ¿Y quién es el verbo que se hizo carne? Jesucristo. Pero todo comenzó mediante la palabra de Dios. El verbo se hizo carne. Entonces acá podemos ver que Dios, por medio de su palabra, como dice en el versículo 3, por ella fueron hechas todas las cosas. Porque en Génesis dice la palabra de Dios que Dios dijo, sea hecha la luz, y la luz fue hecha. Y así Dios, por medio de su palabra, comenzó a crear el universo. Entonces podemos ver el poder de la palabra. Dios dijo en Génesis 1:3, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Entonces Dios decía y las cosas acontecían, y las cosas sucedían, y por medio de la palabra, todo lo que nosotros vemos fue hecho a través de la palabra de Dios, porque dice que en ella está la vida. Porque Dios dice bien claro que la palabra es de Dios, es viva y eficaz y no regresa vacía. Y cuando Dios le envía, es como cuando Él envía la lluvia a la tierra. ¿Para qué? Para que la tierra germine y produzca fruto. Entonces, eso es lo que Dios hace por medio de su palabra. Y ustedes pueden ver que en el mundo entero tenemos un medio de comunicación. Y nos comunicamos mediante ¿qué? Mediante la palabra. Entonces sabemos que la palabra transforma. Una palabra buena bendice, anima, da vida, trae cambios, trae un aprendizado. También como una palabra mala, una palabra de muerte, también destruye, quita la paz, te quita la esperanza. Entonces, ¿por qué? Porque hay poder en la palabra. ¿Y qué más dice? Dice, y en ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Quién es la vida? ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Y en él está la vida. ¿Y qué más dice? Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces podemos ver que cuando la luz aparece, las tinieblas tienen que salir de nuestra vida. ¿Quién es la luz? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios que Él es la luz que vino al mundo. Él es la luz que vino a iluminar nuestro camino. Y cuando la luz aparece en nuestras vidas, las tinieblas tienen que desaparecer. Y eso es así, tú lo puedes ver a simple vista. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú llegas a tu casa y todo está oscuro, ¿ok? Llegas de noche, pero tú prendes la luz y esa oscuridad desaparece. Es así como Dios nos muestra que Jesucristo es la luz que vino a iluminar este mundo, para que toda tiniebla salga de tu vida, para que toda oscuridad salga de tu vida, porque en la oscuridad uno no consigue ver
con claridad lo que está pasando a nuestro alrededor. Uno está ciego, uno está cegado, pero cuando la luz, que es Cristo, ilumina nuestra alma, nuestro espíritu, toda ceguera va a salir de nuestros ojos. Vamos a ver con claridad. Entonces, es así como Dios quiere que el ser humano camine en esta tierra, viendo con claridad, que todo sea revelado ante sus ojos, que no haya engaño, que no haya mentira. Entonces, todo fue mediante la palabra. Por eso podemos entender el poder que hay en las palabras. Nunca olvidemos que el Verbo se hizo carne y ese Verbo quiere habitar dentro de nosotros, que es el mismo Hijo de Dios, que vino a traernos la verdad, porque la verdad liberta, la verdad transforma. No hay mejor cosa para el ser humano que vivir en la verdad. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. ¿Y qué más? Nos dice la palabra de Dios en Juan 1. Dice que en esta parte de este capítulo, Jesús comenzó a llamar a sus primeros discípulos. ¿Ok? Sabemos que Jesús vivía en Nazaret, pero dice en el versículo 46 que Natanael dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Muchas veces nosotros menospreciamos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, más que nada, como dice Jesús, ¿no? Nadie puede ser profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no valoramos a la persona que nos está dando un mensaje, cuando el mensaje es verdadero. Muchas veces nosotros estamos menospreciando a la persona. Muchas veces nosotros estamos hiriendo a la persona y todavía decimos, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y por eso Jesús no hizo milagros en su misma tierra natal. ¿Por qué? Porque la gente no lo valoraba, porque la gente no creía en él. Y justamente por eso él no pudo hacer ningún milagro en su tierra. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios quiere, para que haya un milagro en tu vida, para que acontezca algo de parte de Dios que va a marcar la diferencia, Dios quiere que tengas fe, para que realmente puedas vivir el milagro de Dios en tu vida. Y no seamos como esos Natanael de la Biblia, que dijo bien claro, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. Y cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Y Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces Natanael quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, antes que tú llegaras acá a verme cara a cara, yo ya te había visto a ti debajo de la higuera. Entonces Natanael dijo, pero ¿cómo este hombre que me está viendo ahorita, que recién lo veo, me ha visto antes que yo llegara a conocerlo, que yo llegara a verlo, a encontrarme con él? Entonces ahí él reconoció que había algo diferente en Jesús, que había un poder dentro de él. Y ahí él reconoció y le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo, claro, ¿por qué dices eso? Porque ahora te dije que te vi debajo de la higuera antes que llegaras acá. Y Jesús le dijo, pues mayores cosas de estas verás. Entonces, eso es lo que te dice hoy Dios para tu vida. Tú a veces desconfiamos de Dios. A veces creemos que cuando Dios va a actuar a mi favor, cuando Dios va a escuchar mi clamor,
o muchas veces no entendemos el poder de Dios en nuestras vidas. A veces creemos que solamente es Dios de la boca para afuera, cuando Dios realmente quiere trabajar en nuestro interior, de adentro para afuera. Pero eso va a consistir siempre y cuando el hombre reconozca a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de nuestras vidas, como la verdad, como la luz que vino a esta tierra a alumbrar este mundo. Entonces es así como Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Tenemos que nosotros reconocer, no ser esos Natanael, porque hay muchos en este mundo que son como Natanael, que no creen en el poder de Dios, que no creen en el Hijo de Dios, que lo ven como una religión, cuando Jesús no es una religión. Jesús es la propia vida que el ser humano necesita, que el ser humano necesita para ser transformado, para ser cambiado, para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de ese Cristo resucitado en nuestros corazones, para que haya un cambio tanto de nuestra personalidad, de nuestro ser interior, y vivir de acuerdo a los principios y a los mandamientos de Dios, que son milenares, son principios milenarios que van de generación en generación, y que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Entonces podemos ver que esa palabra de Dios, esos principios de Dios, esos mandamientos de Dios son realmente el manual de vida que el ser humano necesita para que tenga una vida de prosperidad, una vida transformadora, una vida de bendición, una vida donde hagamos el bien en esta tierra, donde dejamos un buen ejemplo, donde podamos ser las manos extendidas de Dios. Eso es lo que Dios quiere. El Verbo se hizo carne y habitó en esta tierra hace 2000 años. Fue el mayor regalo que Dios pudo traer a la humanidad. Fue a mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, le da derecho de ser hijo de Dios. Eso dice la palabra de Dios en el versículo 12 de Juan 1. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué nos va a entender esto Dios? Que dice que todo aquel que recibe a Jesús, el que cree en su nombre, eso te da derecho de ser hijo de Dios. Si no, no somos hijos de Dios. Solamente somos una creación, porque Dios es el creador del universo, Dios es el creador de la humanidad, es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero ¿qué te hace ser legalmente un hijo de Dios? Siempre y cuando tú creas en Jesús, siempre y cuando tú creas en el nombre de Jesucristo, siempre y cuando tú creas en su palabra, siempre y cuando tú lo recibas en tu corazón. Eso te da realmente el derecho de ser hijo o hija de Dios. Y todo hijo de Dios tiene derecho a las promesas de Dios, porque solamente un hijo tiene derecho al testamento. Solamente un hijo puede heredar lo de su padre. No hereda el sobrino, no hereda el nieto. El hijo es el que tiene el derecho de heredar las cosas de su padre. Entonces, eso es lo que Dios quiere darnos, su herencia. Entonces, para nosotros recibir las promesas de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser hechos hijos de Dios. Tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el mundo espiritual es así, porque hay un mundo espiritual que está antes del mundo terrenal. Por eso Dios decidió ser espíritu, porque mayor es el mundo espiritual que el mundo terrenal. Y primero todo acontece en el mundo espiritual y luego eso baja a lo terrenal. Primero todo acontece por medio de una palabra y la palabra primero es declarada en el mundo espiritual y de ahí se hace realidad.
¿ok? Entonces, por eso justamente Jesús, por eso Dios mandó su palabra. Por eso Dios dijo, sea hecha la luz, y la luz fue hecha. Él mandó una palabra en el mundo espiritual, en el universo, y las cosas acontecieron. Es así como tenemos que trabajar nosotros en esta tierra, declarando palabras de bendición, palabras positivas, para ver realmente nuestro lugar transformado, porque en la palabra está la vida o la muerte. Y de nuestra boca, dice el Señor, que lo que sale de nuestra boca es lo que vamos a comer. Es el fruto de lo que vamos a comer, para vida o para muerte. Por eso declaremos palabras de vida, porque Dios trabaja con palabras de vida. Entonces yo te quiero dejar esto grabado en tu corazón. No permitas ser un Natanael. No permitas lo más valioso que Dios dio a la humanidad, despreciarlo. No permitas, no lo desprecies, porque eso es para tu vida eterna. Eso es el regalo que Dios te dio para que tengas vida eterna con el Señor Jesucristo. Él vino a darnos una vida en abundancia, una vida eterna. Jesús dijo bien claro en Juan 10:10, el ladrón, que es Satanás, viene a matar, a robar y a destruir. Pero yo, dijo Jesús, he venido para darles vida y vida en abundancia, una vida eterna, muy aparte de esta vida, una vida eterna con nuestro Creador, porque Él es el que vino, dice Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él vino a esta tierra primeramente a perdonar nuestros pecados, y a raíz que todo ser humano se arrepiente y reconoce de corazón dónde falló y le pide perdón a Dios, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, ese momento es donde tú abres tu corazón y aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y eso es lo que Dios quiere que todo ser humano haga, que uno se arrepienta de corazón ante Dios. Y ahí es cuando comienza una nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento espiritual, donde el Señor dice que las cosas viejas pasaron en tu vida y de aquí en adelante todas son hechas nuevas, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Dios marca un antes y un después en tu vida, y te lo puedo garantizar, porque justamente cuando tú estudias historia, cuando hemos estudiado historia en la escuela, tú has visto que siempre escribíamos un AC antes de Cristo o un DC que es después de Cristo, porque Jesús vino a marcar un antes y un después en esta tierra, pero vino a marcar más que en esta tierra, vino a marcar un antes y un después en tu vida. Entonces es el tiempo donde tú abras tu corazón, donde tú reconozcas que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, que el Verbo se hizo carne y que habitó en nosotros, ¿ok? Y que vino a darnos vida, vida en abundancia y una vida eterna, porque Jesús vino a darnos vida eterna. Entonces vamos a orar, y si tú no has hecho esta oración por primera vez, yo te invito que tú recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal, que tú puedas abrir las puertas de tu corazón, que tú puedas arrepentirte de todos tus pecados y puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos, Señor, sea pecado de palabra, pecado de obra, pecados de pensamiento. Te pido en esta hora, Señor, que me laves con tu sangre poderosa. Te abro, Señor, en esta hora las puertas de mi corazón y te recibo, Dios, como mi Señor. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal. Mora en mí para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perseveraré hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa es la oración de entrega. Si tú has hecho esta oración de corazón, de verdad, como yo lo hice en un momento, Jesús está dentro de tu corazón. Es la luz que viene a alumbrar tu camino. Él viene a traer dirección a tu vida. Él viene a quitar toda escama de tus ojos. Él viene a traer un nuevo tiempo para tu vida. Yo no te digo que todo va a ser lindo, todo va a ser perfecto.
que no vas a tener problemas porque sería mentirte. Las tribulaciones, los problemas van a continuar. Pero ¿sabes qué dice Dios en su palabra? Que en el mundo pasaremos aflicciones, pero confiemos en Jesús porque Él venció al mundo. ¿Y qué más dice Dios en Romanos 5? Que muchas veces Dios permite las aflicciones, Dios permite las tribulaciones en nuestras vidas para que en nosotros produzca paciencia. Recuerda que también la paciencia trabaja con Dios. Tenemos que tener paciencia. Justamente cuando la mujer queda embarazada, tiene que esperar 9 meses para que ese niño o niña nazca. Hay un tiempo de espera. Y eso es justamente que Dios quiere que en nuestro corazón brote la paciencia, porque Dios trabaja con la paciencia. Como dijo el rey David, esperé pacientemente al Señor. ¿Ok? Pacientemente. Dice en Proverbios, confía en el Señor y Él hará. Entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él hará. Él será tu justicia, Él será tu ayuda. Entonces, justamente las tribulaciones, los problemas, las circunstancias adversas que pasamos, Dios las utiliza para que dentro de nosotros produzca paciencia. Y esa paciencia va a perfeccionar nuestro carácter. Esa paciencia va a sacar una resistencia, una resiliencia dentro de nosotros. ¿Y qué es la resiliencia? Es la virtud que el ser humano tiene para enfrentar las pruebas, para enfrentar los desafíos. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios transforma tu carácter, tú vas a tener esperanza dentro de ti. Y esa esperanza, no, dice el Señor, que nunca te va a dejar avergonzada o avergonzado, porque Dios ha derramado mediante su Espíritu Santo ese amor en tu corazón. ¿Ok? Entonces, esa paciencia va a transformar tu carácter. Y esa transformación de carácter va a traer esperanza en ti. Esperanza en que Dios va a sacar algo bueno de esa adversidad. Y esa esperanza que tú tienes no te va a dejar avergonzada o avergonzado. Tú vas a recibir de parte de Dios, porque Dios ha derramado de su amor en tu corazón mediante su Espíritu Santo. Entonces, eso es así como Dios trabaja en el ser humano, con la paciencia, con el esperar y no desanimarnos, como dijo Jesucristo, perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. No seamos impacientes, no perdamos las promesas que ya Dios nos dio. No perdamos por un plato de lentejas como lo perdió Esaú, su primogenitura, cuando la vendió a Jacob. No seamos desesperados. Esperemos pacientemente en el Señor, confiemos en Él y Él hará. Pero sí estemos expectantes de las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Estemos expectantes, no perdamos la fe. Como dice Pablo, orar sin cesar, orar fervientemente, todos los días, clamar a Dios, clamar, porque el Señor es un Dios de milagros y los milagros acontecen de la noche a la mañana. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque Dios ha prometido bendecirte y la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios nos enriquecen y no nos añaden tristeza. Entonces va a traer alegría a nuestro corazón, va a traer regocijo a nuestro corazón, va a traer paz a nuestra vida. ¿Ok? Así que te dejo este mensaje grabado. Dale un like, compártanlos con las personas porque sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Te mando un fuerte abrazo, que Dios bendiga tu vida, que el Señor sea esa ayuda, ese pronto auxilio, ese socorro, que el Señor sea tu fuerza, que el Señor sea tu fortaleza, que el Señor multiplique tus fuerzas, que el Señor derrame de su presencia en tu vida, que el Señor te quite toda escama de tus ojos, que la paz del Señor habite en tu mente y en tu corazón, y que la presencia de Dios camine contigo todos los días de tu vida, y que el Señor te muestre el camino que debes de seguir, y que el Señor instruya tus pasos, que el Señor sea tu dirección. No mires ni a tu derecha ni a tu izquierda. Ten tu mirada fija en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Ok? Dios te bendiga. Buen descanso. Chao.